Hoy iniciamos formalmente el estudio del libro de los Hechos. Hace 8 días hicimos una introducción general de lo que es el libro. Así que una recomendación importante es que lea el libro de Hechos completo. Si en promedio estudiaremos un capítulo por semana, esto quiere decir que tendremos 28 semanas estudiando el libro de Hechos. Y si usted se aplica, tendrá más o menos 28 veces para leer el libro a lo largo de estos meses. Muy importante que usted sature su pensamiento de la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque a la hora de las pruebas, a la hora de la lucha, a la hora de tomar decisiones, es precisamente la palabra de Dios que está albergada en nuestro cerebro, en nuestro corazón, la que nos permite tomar acciones correctas. Así que vamos al libro de Hechos. Ya leímos ahí el capítulo 1, los primeros 11 versos, que será el texto de nuestra meditación en esta hora. Y vamos a orar. Padre, en esta hora rogamos la unción y la dirección de tu Espíritu Santo, para que al abrir tu palabra abra nuestro entendimiento y nuestros corazones, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, discierna las intenciones de nuestro corazón y nos haga aptos para toda buena obra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Uno de los grandes problemas que tenemos las personas es que siempre queremos tener el control de todas las cosas, aunque en el fondo sabemos que no tenemos el control de nada. Pero eso nos gusta, queremos sentir que tenemos el control. Y quizás una de las cosas que más nos molesta es tener que esperar. Esperar a que las cosas sucedan, esperar a que las cosas se den, esperar a que las cosas tomen su cauce. Pero nos desesperamos todavía más cuando no sabemos exactamente qué es lo que debemos esperar. A veces sabemos que tenemos que esperar, pero no sabemos qué esperar. Y eso nos desespera y nos inquieta y nos mete ahí en una situación inadecuada. Yo pienso que este es uno de los problemas que hoy las nuevas generaciones están enfrentando. Voy a meter aquí un pequeño paréntesis de una reflexión que he estado compartiendo desde hace quizás 2 o 3 años en distintos foros y en distintos eventos. Es una reflexión personal. Hay 2 palabras con las que yo personalmente hoy estoy peleado, y cada vez estoy más peleado con esto. La primera palabra es la noción express. Empezamos en el mundo con comida express. Luego empezamos con estudios express, titulaciones express, noviazgos express, matrimonios express, embarazos express, divorcios express, y todo de pronto se vuelve express. Ahora, ¿por qué estoy peleado con esta noción de express? Porque el pensamiento subyacente nos quiere hacer creer que las cosas, mientras más rápido, mejor. Y no necesariamente es así. Hay cosas que tienen que llevar su propio tiempo, su tiempo de maduración. Cuando nosotros violentamos los procesos naturales, entonces tendremos que pagar la factura. ¿Me explico? Porque no estamos dejando que las cosas se den como deben darse. Hoy, por ejemplo, usted escucha la publicidad de Telcel. Por ejemplo, Telcel en particular. ¿Qué te está vendiendo Telcel? Velocidad, 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 velocidad. Eso es lo que te está vendiendo. Y te anuncia, descargue 1000 fotos en 1 minuto. Y uno se pregunta, ¿para qué quieres 1000 fotos en 1 minuto si no las puedes ver? Descargue 20 archivos en 1 minuto. ¿Para qué quieres 20 archivos si no los puedes leer? La noción es, mientras más rápido mejor. Ahora, lamentablemente, los padres hoy, al no estar pendientes de esto, está haciendo que los hijos se vuelvan impacientes.
Todo rápido, todo rápido. Y si no es ahorita me enojo. Y si no es ahorita hago mi capricho. Y entonces nos damos cuenta que esta noción de express, que en algún momento pudo tener su valor, hoy está desvirtuando y nos está llevando a dinámicas inadecuadas. Y hoy la gente se enoja si tienes que esperar. Gente que dice, ya necesito una computadora nueva porque esta está muy lenta, tarda 3 segundos en prender. Y uno dice, son 3 segundos, pero ya está muy lenta. Entonces estamos llevando al absurdo esta noción. Esta es la primera noción. La palabra con la que estoy peleado es express, porque toda la gente quiere estar en una lógica que yo no sé si es la adecuada o no. Mi perspectiva es que no. Así que lo único que tolero express es el café. Y si quiere hacerme feliz, invíteme un café express y no hay ningún problema. Fuera de ahí no estoy muy de acuerdo con ello. La segunda palabra es la noción light. Empezamos con comida light, mayonesas light, y luego lo metimos a otras cuestiones, como noviazgos light, matrimonios light, y llegamos a la peor tontería, compromisos light. Eso no existe. O te comprometes o no te comprometes. Y entonces hoy estamos viviendo a nivel mundial una generación que vive lo express y lo light. Y ahora júntelo. ¿Qué clase de engendros estamos teniendo hoy? La gente lo quiere todo rápido y lo quiere sin compromisos. Y yo no quiero imaginarme cómo va a acabar el mundo con un pensamiento así. Y entonces, regreso a lo que estaba diciendo, una de las cosas que nos enoja a las personas es que cuando no tenemos el control y cuando tenemos que esperar. Y seguramente, los discípulos llegaron a un punto similar cuando Jesús se iba de entre ellos. ¿Sería entonces quizás la tentación regresar a lo mismo? ¿Sería la tentación irse de Jerusalén y retomar la rutina de su vida, sin saber realmente qué era lo que les esperaba? Y si ese es el caso, les puedo asegurar que la espera desespera. Sin embargo, en la perspectiva de Dios, la espera tiene un impacto en la disciplina, en la esperanza y sobre todo en el carácter de las personas. Por eso me agradó el testimonio de Livia y me agradó el testimonio de Isi y un poquito lo que comentaba Adriana. Dios está trabajando con nuestro carácter. Y una de las formas en que Dios quiere trabajar en nuestro carácter es mostrarnos que no tenemos el control de todo y que tenemos que depender de Él y tenemos que confiar en Él. Esas son de las cosas que nos cuestan mucho trabajo, porque alguien nos ha hecho creer que tenemos el control de todo. Y déjeme decirle, ni siquiera usted tiene el control de su propia vida, ni siquiera. Entonces, quizás los discípulos también llegaron a esto. Ya se va Jesús, ya se está despidiendo, ahora nos tiene aquí reunidos y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Personas impetuosas como Pedro estarían dispuestas a la acción de una manera inmediata, aunque ni siquiera supiera qué hacer. Así era Pedro. Sin embargo, hay un mandato. Y vamos a leer lo que dice entonces la Escritura. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran. Que esperaran. ¿Se puede usted imaginar a Pedro ahí impaciente y tener que esperar? Espérense, espérense. Ese era el mandato del Señor Jesús. El Señor Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué? La promesa.
¿Y qué era la promesa? Pues no sabemos. Quédense ahí y esperen. Y ahí estaban los discípulos. Bueno, y nos quedamos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, y algo que fue muy correcto que hicieron, pues ponerse a orar. Bueno, si no sabes nada que hacer en la vida, ponte a orar. Yo no sé si a algunos les ha pasado, sí, más bien al revés, a algunos les ha pasado en esta iglesia, y creo que es un estilo que Dios quiere trabajar mucho con nosotros. Es que de repente se te va el sueño a las 2 o 3 de la mañana. Y estás dando vueltas y vueltas y no logras conciliar el sueño. Y aquí hemos aprendido que cuando el sueño se te va en la madrugada es porque Dios quiere platicar contigo. Así que aprovecha que tienes exclusividad en ese momento para platicar con Dios. Porque en el día estás en el tráfico, tienes mucho trabajo, te duele la cabeza, tienes reuniones, 1000 cosas. Pero cuando estás tranquilito, Dios quiere platicar contigo. Así que si en algún momento usted no tiene nada que hacer, lo mejor que puede hacer es ponerse a orar. Y eso es lo que los discípulos empezaron a enfrentar. ¿Qué hacemos? Esperen la promesa de Dios. Híjole, ya estaba Pedro. Imagínense a Pedro impetuoso, durante 3 años la Biblia nos da claro testimonio de que era el atrabancado. Pedro el atrabancado, espérate. ¿Y qué coraje nos da eso? Cuando de repente tenemos el ímpetu y alguien nos dice, espérese, así no. Pero es que, así no. Es que, no, espérese. Esa era parte de la disciplina que el Señor quería dejar en los discípulos al estar forjando el carácter. Ciertamente los discípulos estaban desconcertados al no saber a ciencia cierta qué es lo que seguía. ¿Qué es lo que deberían esperar? Bueno, esperen la promesa. ¿Cuál? ¿Qué teníamos que esperar? Habían escuchado muchas cosas de Jesús y como lo señala Lucas, después de haber resucitado, se les presentó y les dio mandamientos. Eso es lo que dice el verso 2, ¿no es cierto? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles mandamientos? Vamos a ver por lo menos 3 textos que son sinónimos. El primero es Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, que conocemos aquí como la Gran Comisión. Jesús le está diciendo a los discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este fue uno de los mandamientos a los que Lucas está haciendo referencia. Ahora vamos a Marcos. Marcos 16, 15, que es el pasaje paralelo. Marcos 16, 15, Jesús está hablando con los discípulos y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el mandamiento, ir y predicar. Y ahora vamos a lo que mismo Lucas deja registrado en su último Juan 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que cuando Lucas está diciendo aquí en el libro de Hechos que Jesús se presentó y que les dio mandamientos, está hablando de este mandamiento de que eventualmente van a ir a predicar. Ese es el mandamiento, o los mandamientos que quedan ahí claros. Así que, y además de esto, dice Lucas ahí en el verso 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué?
del reino de Dios. Les habló acerca del reino de Dios. ¿Qué significaba esto? Los discípulos habían escuchado por un espacio de 3 años enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios. Y lo hizo a través de parábolas. Y algunas de estas parábolas fueron explicadas específicamente y con toda claridad para ellos en lo particular. Pero ahora llegaba la hora de la verdad. ¿Qué es exactamente esto del reino de Dios? ¿Y cómo deberían participar ellos en esto? ¿Sería acaso que ahora los discípulos se verían como los protagonistas y como los testigos del reino de Dios? Algo que por siglos, el pueblo de Israel anhelaba ver. Y por muchos siglos el pueblo de Israel recibió profecía y profecía y profecía acerca de esto. El mandato de Jesús era esperar. Esperar. No se vayan de Jerusalén, esperen. El mandato de esperar mostraba entonces que la obra de Dios que estaba por comenzar no sería, ni en último análisis, resultado de la iniciativa de los hombres. La obra sería la iniciativa de Dios. ¿Me explico? El mandato de esperar era, yo voy a hacer la obra, no ustedes. Ustedes esperen. Y la tentación de la gente siempre es empezar a hacer la obra. Y en la Biblia estamos plagados de ejemplos de cuántas veces la gente se desesperó a las promesas de Dios. Y uno de los más recurrentes es en el caso de Abraham. Abraham recibe una promesa de Dios de que va a tener un hijo. ¿Y cuántos años tardó? 25 años en que la promesa se cumpliera. Y ya estaba tan desesperado él y Sara, que Sara le dice, vamos a echarle una mano a Dios. Métete aquí con mi criada para que tengas el hijo. Y Dios le dijo, no, la promesa te la di a ti, no a la criada. Y esa desesperación, ese querer ayudar a Dios, nos ha llevado casi 6,000 años al conflicto entre los judíos y los árabes. Ese problema. Y es un problema que va a persistir. Porque ese no era el propósito de Dios ni el proyecto de Dios. La promesa es, te voy a dar un hijo, espérate a que yo te lo dé. Y aquel dijo, no, pues como ya se tardó y a lo mejor ya hasta se le olvidó y cada vez me estoy haciendo más viejo, mejor le echo una manita a Dios. Jesús le dijo a los apóstoles, espérense en Jerusalén. No se vayan hasta que la promesa haya venido. ¿Qué esperamos? Híjole, pues no sé, pero hay que esperar. Y quizás esa era la pregunta que reinaba entre los discípulos. ¿Y qué esperamos? Pues no sé, la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Pues no sé, pero hay que esperar. Qué difícil es esperar cuando no sabes qué esperar, ¿cierto? Y todos lo hemos enfrentado alguna vez. Cuando no sabes qué esperar. Bueno, a veces la gente se desespera cuando sabe qué esperar. También porque ya le urge que se cumpla eso. Espera en Jerusalén a que venga la promesa. Entonces lo que estaba diciendo ahí Jesús a los discípulos es que la obra que iba a iniciar en cuanto al reino de Dios era la obra de Dios y no la iniciativa de ellos. Así es como inicia la iglesia. La iglesia inicia con la obra de Dios, no con la obra de los apóstoles. Y esto era algo que los apóstoles tenían que aprender. Los propósitos eternos de Dios se estaban cumpliendo y habría que esperar la señal del cielo, la señal de Dios. ¿Se han dado cuenta cómo alguna vez han ido al Vips o al Tops o a alguno de estos lugares en donde ya de repente se ha tomado la costumbre de que si alguno de los comensales cumple años, se acercan los meseros y le cantan las mañanitas, ¿no? Y se empiezan a juntar y están esperando la señal de alguien.
¿no? Cuando el grupo aquí empieza a tocar, están esperando la señal de alguien, que puede ser el teclado, la guitarra o alguien, para empezar. Alguien tiene que dar la señal para que esto inicie. Y el mandato de Jesús a los discípulos fue: esperen la señal del cielo. Ahí va a iniciar todo. Y entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los apóstoles? ¿Qué es lo que tienen que hacer los meseros cuando van a cantar las mañanitas? Estar atentos a la señal. Aquí no ha pasado, y ojalá nunca pase, pero Ray y yo participamos en años pasados en un coro, y de repente el director daba la señal, y ya había empezado la música, y uno papaloteando. Si no estás atento, esto no funciona. Y entonces el mandato no era solamente esperar, sino esperar con atención. ¿Cuál es la señal del cielo para que sea, ¿cómo se dice en fútbol americano? El kick-off, la patada de kick-off, la patada de inicio. En otra sería el silbatazo, en otra sería el disparo. Ahí está la señal para iniciar. Y eso era lo que Jesús le decía a los discípulos: esperen la señal del cielo. Y la única forma es estar atentos. Porque igual y pudo haber llegado la señal y aquellos papaloteando. Y no se dieron cuenta que el Espíritu Santo ya estaba ahí para iniciar la obra. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Así que eso tenía que ver con su carácter personal de desesperados de querer tener el control de las cosas, por un lado. Por otro lado, el generar la paciencia. Por otro lado, el entender que la obra iba a venir de Dios y no de ellos. Así que los propósitos eternos de Dios se estaban cumpliendo de todas maneras y se siguen cumpliendo de todas maneras. ¿Qué es lo que había que hacer? Esperar la señal de Dios para entonces poder entrar en acción en el proyecto. Eso es muy importante. Si no estamos atentos, el proyecto se nos va de las manos. Una de las cosas que me gusta mucho del fútbol americano es que el quarterback le dice al ala: te quiero en tal lugar en tantos segundos, porque estés o no estés, ahí va a estar el balón. Y si el ala no está a las vivas y hace su trabajo, el balón llega y él no lo puede cachar. Así que tiene que estar muy claro ahí cómo sincronizarse con los propósitos. Los propósitos eternos de Dios, que se utiliza aquí la palabra kairos, los tiempos de Dios se están cumpliendo y ahora a nosotros nos corresponde el escatón, cómo nos incorporamos en ese propósito de Dios, para que entonces los propósitos eternos de Dios se logren a través de nosotros. Ahora lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado que usted en su vida, en su experiencia, en su trabajo, en su estudio, en su relación de familia, en su vecindario, en donde quiera que esté, usted está cumpliendo los propósitos eternos de Dios? Porque para eso fuimos llamados, para cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, es nuestra obligación esperar la señal, estar atentos a la señal, para que haya una sincronía entre los propósitos eternos de Dios y nuestro trabajo, nuestro testimonio. Así que la primera cosa que observamos aquí de lo que está diciendo Lucas es: hay un mandato. No te vayas de Jerusalén y espera la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que tenían que hacer los discípulos. ¿Y cuánto hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar? Lo que tenga que esperar. ¿Y cuánto va a durar? Lo que tenga que durar. Y se lo voy a decir por si no lo sabe: Dios no tiene prisas. ¿Cuánto tardaste en llegar, Lupita, acá? Y un día platicando con Lupita me decía, recién había llegado ella acá, y me decía, y tantas veces me habían platicado y predicado del Evangelio, y tantos años.
¿Cuánto tardó? Lo que tenía que tardar. Pero aquí está. ¿Se da cuenta? Dios no tiene prisas, ¿eh? Si usted está en la mira de Dios, olvídese, aunque se quite, usted está en la mira de Dios. Y si usted se pone rejiego, bueno, se va a tardar un poco más y se va a perder algunas bendiciones. Pero si usted está en la mira, usted está en la mira. Los discípulos entendían que con este mandato ellos se incorporaban a esta realidad. El reino de Dios era inaugurado. Y estaban siendo llamados a ser los protagonistas del amor de Dios en el mundo. Usted está llamado a ser protagonista del reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, tiene que estar atento a la señal del cielo. Cálmese, ponga su pensamiento a reposar, esté atento a la señal del cielo, para que entonces usted cumpla los propósitos eternos de Dios. Para eso nos llamó el Señor. En segundo lugar, vemos en el verso 8, llega la famosa promesa, porque los discípulos dicen, bueno, entonces el reino de Dios, y le preguntan, ¿y entonces ya se va a instaurar el reino de Dios en Israel? Verso 7, no les toca a vosotros saber los tiempos, no les toca a vosotros el kairos de Dios, eso es exclusivo de Dios. Pero, fíjense cómo amarra ahí Lucas, a ustedes no les toca, pero, ¿qué es el pero? No les toca esto, pero les va a tocar otra cosa. Recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Ellos estaban entonces atendiendo un asunto importante. Poder. La palabra es dinamus, o dunamis, algunos lo traducen. Que como es la letra ypsilon, o también se traduce como upsilon en el griego, entonces algunos pronuncian dunamis o dinamis, pero es la misma palabra de dinamita, poder. Recibirán poder, pero no solamente es la dinamita el poder, sino también incluye la autoridad. La autoridad. ¿Cómo lo dice Lucas? Lucas 24:49. Ahí lo dice de una manera muy, muy clara. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos del poder de lo alto. La investidura. ¿Qué es la investidura? Y literalmente la investidura es esto. Vas a recibir la investidura. Esa es la investidura. En el gobierno, los puestos tienen una investidura. Por ejemplo, en el Congreso se le llama el fuero. Y ahí están, tienen la investidura. Y uno dice, ¿y para qué es la investidura? ¿Para qué se da la investidura? Para que puedas cumplir tu trabajo. Para eso se da. Ahora, en este país, mucha gente malinterpreta la investidura. Y algunos piensan que la investidura es su patrimonio personal. No, la investidura es para el puesto y la función. Y como lo digo muchas veces en el gobierno, a veces la gente piensa que la investidura es su patrimonio personal y entonces se lo llevan a su casa. Y llegan y patean al perro y le gritan a la vieja y hacen de las suyas y en la calle se pasan el alto y no... A ver. Y dicen, es que tengo fuero o es que tengo investidura. Déjeme decirle que eso es para la función, nada más. Cualquier uso indebido o fuera de eso
se conoce como abuso de poder o abuso de autoridad. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, van a recibir la investidura, es decir, no solo el poder, sino la autoridad. Recibirían la investidura del poder de lo alto, según Lucas 24:49, y recibirían el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El poder de Dios, entonces, de acuerdo a esta expresión, es pura dinamita. Pura dinamita. Es explosivo y, por lo tanto, es notorio. Me acuerdo de una película que vi hace unos años, no recuerdo el título, pero era de esas películas que se hicieron famosas de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y una escena que me llamó mucho la atención era cuando los británicos tenían que volar una presa, porque por la presa iba a cruzar el ejército alemán, y si los alemanes lograban cruzar, entonces podían darse por perdidos los ejércitos que estaban del otro lado. Y la misión fue enviar a 2 soldados a que dinamitaran la presa. Y entonces se ve cómo entran, no sé si alguna vez han entrado a la cortina de la presa, es impresionante los muros tan gruesos, precisamente para contener la presión del agua. Y entonces llegan los soldados y ahí están a escondidas y están ahí tratando de clavar, pero ¿se puede imaginar usted lo denso de ese concreto? Están tratando y hacen un pequeño hoyito para que pudieran meter ahí el cartucho de dinamita. Y ahí medio lograron ahí ponerlo. Bueno, por lo menos la puntita para que no se caiga el cartucho. Y prenden el cartucho y se tiran al suelo. Y como en las caricaturas aquellas del coyote, nomás se hace. Y se paran los 2 soldados. ¿Qué? Y ven ahí toda la cortina. ¿Qué? Y entonces se acerca uno al muro y ve una pequeña grietita, ¿sí?, de lo que hizo la dinamita. Y le dice al otro, ¡córrele! ¿Qué? ¡Córrele! Y apenas alcanzan a salir cuando la presión del agua revienta la presa. Esa dinamita fue suficiente para quitar la resistencia que ofrecía el concreto a la presión del agua. Reventó. Y se ve como me evocó la escena de Faraón cuando cruza el Mar Rojo, y ahí van los ejércitos arriba de la presa, cuando ¡pum!, revienta la cortina y todos salen volando por ahí. Esa es dinamita. Y el Espíritu Santo dice, recibirán el poder, el dunamis. Ustedes van a tener un poder que es explosivo y además, déjeme decir, notorio. ¿Con qué se hace los cohetes y las palomas y todas las brujas? Con pólvora, que finalmente es dinamita, en pequeña escala. ¿Alguna vez ha usted escuchado, fíjense la tontería que voy a decir, ha escuchado cohetes silenciosos? Esos no existen. Y siempre van a tronar y van a llamar la atención. Ahora, si el poder de Dios es dinamita, ¿qué cree que va a suceder? Usted no podrá pasar desapercibido. Tarde o temprano, el poder de Dios, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en su vida, va a llamar la atención. Y me voy a referir a Lupita otra vez. Estábamos en este lugar hace 2 años y medio, en un curso. Ella venía en contra de su voluntad porque la jefa la había mandado al curso y venía enojada y no quería entrar y estaba ahí en la puerta y que no quiero, y la jefa la empujó para que entrara al curso. Y estuvimos aquí una semana trabajando y el jueves me dice, ¿qué tienes? Digo, ¿qué tengo de qué? Tú tienes algo. ¿De qué? Pues no sé, eso es lo que quiero saber.
tú eres diferente, tienes algo, platícame qué es. Dijo, ¿de veras quieres saber? Sí. Bueno, pues platicamos mañana, que era el último día del curso, y empezamos a platicar. ¿Qué tienes? Tengo a Dios. Eso es lo que tengo. ¡Ah! Me volteé así. ¡Ah! ¿No me crees? Ven el domingo. Y oh, sorpresa para ella, cuando llega aquí ve que era realidad, que esta era una iglesia y que aquí cantábamos y orábamos y predicábamos. Ella no podía, así, su imagen mental estaba ahí chocada. Me había visto una semana aquí trabajando muy formal, como el profesor, y de repente el domingo tocando la guitarra. No, le hacía ruido todo esto. Y supongo que todavía, ¿no? No, ya no. Pero la pregunta, y a mí me llamaba mucho la atención, ¿cómo es que sabe que hay algo? El doctor Julio, que hoy no está, le pasó lo mismo. Él estuvo conmigo la primera vez en un curso hace como 6 años o 7 años. Entonces estábamos en la colonia del Valle, allá en la colonia en Bartolache. Y él estuvo en un curso y me hizo muchas preguntas. Y algunas de esas preguntas iban más allá del tema que estábamos trabajando. Hace 1 año y medio nos volvimos a encontrar en otros cursos que vino y le digo, yo te conozco. Y me dice, sí, en Bartolache. Y me dice, desde que yo lo conocí a usted, siempre me quedé con la pregunta, ¿qué tiene? Y quiero que me diga qué tiene. ¿Lo quieres saber? Sí, ven el domingo, porque estábamos también aquí en este salón en los cursos. Ven el domingo. ¿A qué? Pues para que veas qué tengo. El poder de Dios es explosivo y es notorio. Y aunque lo quieras esconder, no puedes. Tarde o temprano la gente lo va a notar. Tú tienes algo diferente. Tú piensas diferente. Juanita nos platicaba la semana pasada ahí en la célula, dice, matan a mi hermano y estoy ahí con mi mamá y con mis familiares y estoy platicando con ellos y llega una señora y me dice, usted no ha de ser familiar, ¿verdad? Porque usted está muy tranquila. Y otra le da el codazo y le dice, es hermana del muerto. Ah, entonces ha de leer la Biblia, porque solo si lee la Biblia puede hablar así. Y ni se conocían. Y entonces le dijo Juanita, sí, yo leo la Biblia y tengo una clase en mi casa todos los miércoles y cuando quieras te invito. Y ya la promesa es que va a venir, ¿no? Desde Villa Victoria, allá en el Estado de México, a la célula. Bueno, no se puede ocultar. Y esta era la promesa, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Dinamita, explosivo, pero además notorio. Eso es lo que Jesús le estaba prometiendo a los discípulos. El poder de Dios para llevar a cabo, ¿qué? La obra más importante de su vida. La investidura para poder llevar la obra más importante de su vida. ¿Y cuál iba a ser la obra más importante de su vida? Ser testigos de Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que ahí tenemos el segundo elemento, el poder de Dios, la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Pero no se trataba solamente de ser testigos, se trataba de ser sus testigos. ¿Qué significa esto? Esto es que ellos habían vivido muchas experiencias con el Señor y habían establecido una relación estrecha, íntima y profundamente significativa. Entonces, podían hablar de eso. Cuando en el ministerio público se requiere testigos, ¿a quiénes buscan? Pues gente que estuvo ahí. Si no, ¿cómo vas a atestiguar algo sin, ay, pues yo iba pasando? ¿Estuvo o no estuvo? No, no estuve, entonces no sirve de testigo. Y me seréis testigos, porque estuvieron 3 años, todos los días, con Jesús. Y de acuerdo a Marcos dice que cuando Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Y en 3 años
entendieron el corazón de Jesús, entendieron el propósito de Dios. Y ahora les dice, y me seréis testigos. Así que esta iba a ser la obra más importante de los discípulos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la obra más importante de su vida? Algunos pensarán, pues ganar mucho dinero. Otros, no, pues tener un título. Otros, pues trabajar mucho. Yo no sé. Pero de acuerdo a esto, la obra más importante es ser testigo de Cristo. Y todo lo demás viene por añadidura. ¿Me explico? Todo lo demás. Los discípulos estaban esperando entonces una promesa de que el poder de Dios iba a venir para hacer la obra más importante de su vida, ser testigos de Cristo. Así que el poder de Dios, por su propia naturaleza, es explosivo y sería notado por todas las personas con las que ellos tendrían contacto. Sin embargo, el propósito sería habilitarlos para cumplir con la gran comisión, que era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles todas las cosas que les había enseñado. El propósito de la llegada del Espíritu Santo no era que fueran famosos. Tampoco era que hicieran espectáculo de ello, ni que lucraran con ello, como hoy lo podemos ver. Y como vamos a ver en algunos capítulos más adelante que sucedió, había gente que veía el poder de Dios. Oye, ¿y cuánto por tener ese poder? No. Oye, yo también quiero. ¿Para qué? El poder de Dios era para ser testigos de Cristo. A eso estaban siendo llamados. El propósito era ser testigos, la palabra es mártires, es decir, tener la capacidad de compartir de viva voz con aquellos que están al alcance, o aún aquellos que se vayan cruzando por el camino de uno. Predicar, en el estricto sentido, significa compartir las experiencias de vida que se tenían. Ahora, esta es una noción que yo he venido aprendiendo o ajustando en los últimos años, porque yo crecí en la iglesia y desde niño siempre me dijeron, tienes que predicar y tienes que predicar, y parecía que era así como que una carga, una lápida sobre mi espalda. Ay, tengo que predicar. Híjole, y mis compañeros no saben que soy cristiano y tengo que predicar. Híjole, voy a ir a un evento y tengo que predicar. Y parecía que era así como que algo imposible. Hasta que entendí que la expresión de predicar era compartir tus experiencias. ¿De qué has sido testigo? Pues del amor de Dios. Ay, pero yo no creo. Ese es tu problema. Yo te estoy compartiendo lo que yo he vivido. ¿Me explico? Cuando estaba en la prepa, llego con mi Biblia un día, ahí a la clase de ciencia política, ¿no? Y luego un izquierdista ve mi Biblia y me dice, si Dios no existe. ¿Cómo no? Si acabo de hablar con Él. Uno comparte su experiencia de vida. Cuando tú entiendes esto, entonces eso de ir y predicar el mundo ya no es una carga sobrehumana ni algo que te va a fastidiar, es poder compartir. Un pastor lo dijo de esta manera, ¿qué es la predicación? Dice, es el testimonio de un mendigo a otro mendigo en donde le dice, aquí hay alimento y aquí comí. Eso es. Y Lupita me decía hace unas semanas, ay, es que el otro día me entrampé aquí con una compañerita y estuvimos plática y plática y plática, y cuando me di cuenta, me dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y estaba ella ahí, dice, pues no le prediqué, le digo, ¿le compartiste? Sí, eso, le compartí. Pues eso es la predicación. Tan natural y tan espontáneo como lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando entras a una tienda y encuentras productos a buen precio, de buena calidad y lo que te busca? ¿No vas y lo recomiendas? Oye, fíjate que acá la fruta está muy buena y está a buen precio. ¿No haces eso? Y no te pagan comisión, por ser promotor, ¿o sí? Pero aquí déjame decirte, sí hay comisión. Y si no me lo cree, cuando entremos al libro de Apocalipsis vamos a ver cuál es la comisión que Dios nos va a dar. Pero sí hay comisión, sí hay ganancia. Pero en este momento esto no es lo importante. Lo que quiero resaltar es que
cuando nosotros compartimos la experiencia de vida, en el estricto sentido, lo que estamos haciendo es predicar, porque estamos siendo testigos. Mira, yo estuve así, yo viví esto, yo hacía aquello, a mí me faltaba. Hoy te lo comparto. Si lo quieres y te sirve, pues bienvenido, y si no. Y los apóstoles tenían que aprender eso. Yo creo que al principio sí les costó trabajo, porque muy temprana la época, Jesús los manda a predicar de 2 en 2, y yo me pregunto, ¿y qué predicarían aquellos si apenas estaban aprendiendo? Pero 3 años después les dice, recibirán poder y me serán testigos. Y entonces podremos compartir. Pero nótese además, si es el poder y es la autoridad, entonces vamos a compartir con autoridad. ¿Me explico? Hay gente que le da miedo y le da vergüenza. Y uno puede compartir así, o puede uno compartir con autoridad. ¿Me explico? Eso es algo muy importante, muy importante. Hoy la gente tiene que reconocer también la autoridad de Dios. Y si Jesús dijo que íbamos a ser investidos de esa autoridad, pues entonces nosotros predicamos con autoridad. Si la gente lo quiere escuchar o no, si la gente lo quiere aceptar o no, si la gente lo procesa o no, esa es otra historia. Y déjeme decirlo con todo respeto, esa es la obra del Espíritu Santo, no es mi obra. Lo que a mí me corresponde es ser testigo, es decir, el compartir. Predicar entonces en el sentido estricto era compartir las experiencias de vida que se tenían. Y el tercer elemento, ahí mismo en el verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La lógica de la expansión que Jesús les da es que Dios esperaba que los apóstoles comenzaran a trabajar desde sus áreas o desde sus círculos naturales de influencia. ¿Y cuál era el círculo natural de influencia? Jerusalén. Ahora, no todos los discípulos vivían en Jerusalén, de hecho la mayoría vivía fuera de Jerusalén. Pero dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera concéntrica lo está diciendo aquí el Señor Jesús. Jerusalén era la ciudad de la paz, la ciudad de paz. Eso quiere decir Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de paz. Y donde iba a reinar el príncipe de paz, que es Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén era la casa de Israel. Y se entiende entonces también como la casa de Dios. Ahí vas a empezar. ¿No le parece curioso y no le parece chistoso que tuvieran que empezar predicando en la casa de Dios? Pues sí, ahí. Porque si nos vamos a muchos siglos atrás, nos vamos a dar cuenta que en algún momento, creo que era el rey Josías, el que se dedica a limpiar el templo, y encuentra la palabra de Dios perdida ahí. ¿No le parece sintomático que la palabra de Dios se haya perdido en el templo? ¿Y no le parece sintomático que los religiosos en la época de Cristo eran los que evitaban que la gente llegara a Cristo? Me seréis testigos en Jerusalén. Ahí habría que empezar la tarea, en Jerusalén. Judea era una parte de la extensión territorial del pueblo de Israel, que se había dado a la tribu de Judá. Ahí la mayoría de los habitantes eran judíos. Así que a los hermanos, a la raza, al pueblo, había también que compartirle este mensaje. Y después tenemos en Samaria. Y Samaria era una zona al norte de Jerusalén, en donde vivía la gente que se había mezclado, en donde la población no eran judíos puros, ni tampoco eran puros judíos. Era gente que se había mezclado. Por lo tanto, para los judíos puros, esa raza era despreciable. Y curiosamente, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano y se la cuenta a los judíos. Curiosamente, esa raza despreciable, que hoy le llamaríamos algo así como los medios hermanos, ¿no?
y me seréis testigos en Samaria. Y Samaria también, en siglos anteriores, había sido identificado por los profetas como el lugar de la idolatría, el lugar de la rebelión que el pueblo de Israel había tenido ante la ley de Dios. Y cuando los profetas hablaban de Samaria, hablaban de ese pecado de Israel. Así que ahora también había que ir con los despreciables. En Jerusalén, ¿con quién se iba? Con los judíos y con la élite religiosa. En Judea, con todos los hermanos, con judíos. Y en Samaria, ¿se puede usted imaginar el impacto que esto le generaba a los discípulos? Es decir, van a tener el poder del Espíritu Santo para ser testigos con aquellos despreciables. Los discípulos tenían que empezar a cambiar su manera de pensar. También esos despreciables son objeto del amor de Dios. Ese era el problema de los judíos, era una raza y hasta la fecha sigue siendo un pueblo arrogante. Somos el pueblo escogido de Dios. Pues ¿qué cree? Pablo dice que ahora también hay un injerto, que somos todos nosotros, que no somos de la raza judía, pero que Dios nos ha traído por su Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora yo me pregunto, ¿por qué empezar en Jerusalén? Y quizás para algunos de ustedes la respuesta la tienen muy a flor de labios. ¿Dónde es más difícil dar testimonio? En tu propia casa. Porque tu familia te conoce, porque tu familia te vio crecer, porque tu familia sabe de qué pie cojeas. Ahora resulta que eres cristiana, ¿no? Ahora resulta que ya cambiaste. Ahora resulta. Y pareciera ser que el ambiente familiar es donde viene más el bullying. Uy, sí. ¿Y eso que eres cristiana, eh? Uy, sí, ¿no? Y yo digo, ¿qué tarea tan impresionante le dejó Jesús a los discípulos? Y me seréis testigos en Jerusalén. Y ya vamos a estudiar capítulos más adelante, cómo en mismo Jerusalén se arman los alborotos contra los apóstoles. ¿Cómo? ¿Cómo? No, prediquen en ese nombre. Y cuando viene Pablo y el concilio, y vamos a ver muchas historias ahí, cómo en mismo Jerusalén estaba la resistencia más fuerte, siendo la ciudad de Dios. Qué impresionante. Jesús le está diciendo a los apóstoles, ahí quiero que empiecen. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si puedes empezar ahí, entonces puedes ir a otros lugares. Y mucha gente hoy, bajo la lógica de las misiones, quiere irse a predicar a África, y quiere irse a predicar a Francia, y quiere irse a predicar a Japón, y quiere irse a predicar, pero no es capaz de empezar en su propia casa. Y me serás testigo en tu propia casa. Y después a otros lugares. Dios no está peleado con la noción de las misiones. Al contrario, Dios impulsa las misiones y podemos revisar la historia de las misiones a nivel mundial. Pero primero quiere que empecemos acá. Hace unos años en otra iglesia donde participaba decía un misionero, él estaba invitando para que los que quisieran acompañarlo a España, y él tenía un trabajo hacia Marruecos en particular, él decía, los que quieran venir de misioneros. Pero déjeme decirle una cosa, usted no podrá hacer allá lo que no ha empezado a hacer aquí. Así que si quiere ser misionero allá, tiene que empezar a ser misionero acá. Y entonces ya nadie levantó la mano. Porque es bien padre cuando, ay, mira otro país y una experiencia transcultural. Sí, eso es padre, pero empieza en casa. Los discípulos estaban recibiendo este mandato. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir acá de este estudio? Primero, Dios esperaba que los apóstoles comenzaran a trabajar desde sus áreas o círculos naturales de influencia, que era Jerusalén, Judea y Samaria. La iglesia, entonces, entendemos,
En primer lugar, es una obra de Dios. Es la obra de Dios. Por tanto, requiere del poder de Dios y de la investidura de Dios. ¿Para qué? Para que esa tarea se pueda llevar a cabo. Los esfuerzos humanos no fructifican. ¿Y por qué no fructifican? Porque no son capaces de transformar el corazón del hombre. Solamente es el Espíritu Santo el que puede transformar el corazón del hombre. Entonces, si la iglesia va a ir a ser discípulos, tiene que sustentarse en el poder del Espíritu Santo. La iglesia debe aprender a esperar la señal de Dios, a observar lo que Dios está haciendo y entonces sumarnos a ello. ¿Se acuerdan los que estudiamos en mi experiencia con Dios? Eso es lo que dice el autor. Mucha gente dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregunta mal hecha. Debes preguntarte cuál es la voluntad de Dios y cómo mi vida se debe incorporar a ello. Tenemos que esperar la señal para entonces sumarnos a ello. Así entonces podremos hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Primero observar y esperar la señal de Dios. La iglesia debe comenzar su labor de compartir el Evangelio en los círculos más cercanos. La familia, el trabajo, los amigos, los vecinos, los compañeros, etc. Hablando de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos experimentado, pero también de las cosas que ha dicho. Últimamente, en las, que serán 3, 4 semanas últimas, he tenido debates y mini debates ahí, porque hay gente que yo creo que son bien intencionados, que dicen, no, lo importante no es lo que digas, lo importante es tu testimonio. Momento. La gente tiene que escuchar, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Es importante el testimonio? Sí, pero el testimonio no suple ni sustituye la palabra de Dios. Entonces ahí es en donde se viene más complicado el asunto, porque tienes que tener una congruencia entre lo que estás diciendo y lo que estás viviendo. Y alguien que fue mi sensei hace muchos años me dijo esto, sabias palabras de mi maestro. Algo que te va a ayudar mucho es que cuando llegues por primera vez a un lugar, un vecindario, un trabajo o lo que sea, preséntate como cristiano. Por 2 razones. Primera, porque eso te va a obligar a comportarte como cristiano. Y segundo, porque si no lo dices en el momento, después cuando lo quieras decir ya no va a tener el efecto. La gente va a decir, ¿y tú eres cristiano? Y con ese testimonio y haciendo esas cosas, y va a ser más difícil que la gente te crea. Así que este hermano sabio me decía, preséntate como cristiano. Y entonces tendrás que vivir como cristiano. Ahí sí el testimonio viene a la par, pero no sustituye el mensaje que también debemos de comunicar de manera verbal. Lo demás es resultado. El resultado se lo dejamos a Dios. Esa es la obra de Dios, esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, tenemos que honrar y glorificar a Dios, haciendo la parte que nos corresponde y esperando que la obra portentosa de Dios en el corazón de las personas se haga por la presencia y el poder de su Espíritu Santo para el extendimiento de su reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Salga de aquí y glorifique a Dios compartiendo con otros. Y lo demás es la obra del Espíritu Santo. Aprendamos entonces a sembrar. Sembremos con esa pasión que los campesinos salen a sembrar, esperando que eso va a dar fruto. Pero también estudiamos en alguna ocasión, en una parábola, que por más que se preocupara el campesino, él no podía hacer que la planta creciera. Él tenía que esperar a la obra de Dios. Así que nuestro trabajo es ir y compartir, ser testigos de Cristo, pero confiados en que la obra es del Espíritu Santo. Estamos impregnados del poder del Espíritu Santo.
para hacer la obra más importante de nuestras vidas.